والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Alabado sea Allah. Le alabamos, le pedimos su ayuda, nos arrepentimos a Él. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Y buscamos refugio con Allah del mal de nuestras propias almas y del mal de nuestros propios hechos. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Quien Allah guíe, nadie puede desviar. Y quien Allah permite ser desviado, nadie puede guiar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Yo testifico que no hay nadie ni nada que merece ser adorado sino Allah, que es único y no tiene ningún igual ni compañero. Y testifico que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su mensajero y su siervo. Que la paz y bendiciones sean con él, con su familia, con sus compañeros y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A ustedes que creen, temen a Allah como debe ser temido y no mueran hasta que están sometiéndose como musulmanes a Él. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. O seres humanos, temen a su Señor, que los creó de un solo alma, su padre Adán, y de él creó su compañera, nuestra madre, Hawa, Eva. Y de los dos creó muchos hombres y mujeres. Y temen a Allah, en cuyo nombre piden sus derechos, y no corten los lazos de parentesco con los familiares. Cierto que Allah les está observando. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ustedes que creen, temen a Allah y digan buenas palabras. Si lo hacen, Allah hará correctos sus acciones y los perdonará sus pecados. Y quien obedece a Allah y su mensajero seguramente ha obtenido el éxito más grande. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. No hay duda que las palabras más veraces son las palabras de Allah, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de la Sunna de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los peores de asuntos son las cosas innovadas en la religión. Cada innovación en la religión del Islam es una desviación, y cada desviación va hacia el infierno. Wabad. Continuando nuestro estudio del libro corto, es un número de páginas, pero muy grande en su significado y lo que aprendemos de este libro bendito, Mudhakkirat al-Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wal-Ittiba', memorándum de la narración profética sobre el credo y seguimiento, del Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Hemos llegado al Hadith número 13, que habla acerca del concepto de an-nasiha. El narrador del hadith, Tamim al-Dari radiyallahu anhu, dijo: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة.
la religión es nasiha. Repitió eso 3 veces. Los sahaba, radiyallahu anhum, que estaban escuchando, que oyeron, y lo que más amaban era esa religión. Amaban más que nada a su Señor, a su mensajero y esa religión del Islam. Cuando escucharon 3 veces que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo que esta religión es nasiha, ellos querían entender mejor qué significa eso. La palabra nasiha, que tal vez algunos ya saben, tiene un significado que es muy común. Y los sahaba, radiyallahu anhum, sabían qué significa esa palabra. Es una palabra árabe que normalmente traducimos como consejo, dar un consejo a alguien. No era que una palabra nueva, pero querían entender mejor cómo poner en práctica este consejo, que tal vez la traducción no es suficiente. Si algunas veces decimos la palabra nasiha y significa consejo, pero cuando miramos la explicación del hadith, encontramos que tiene un significado mucho más profundo. El mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo 3 veces: ad-dinu nasiha, la religión es nasiha. 3 veces. Los sahabas dijeron: nasiha, ¿a quién? O sea, aconsejar, ¿a quién? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dijo que la religión es tener nasiha con Allah, con su libro, con su mensajero y con los musulmanes, sus líderes y la gente común, el plebeyo. Eso es el hadith. Ad-din al-nasiha, 3 veces. Dijimos, ¿a quién? Dijo a Allah, a su libro, su mensajero y los musulmanes, sus líderes, igual que la gente común, el plebeyo. Ese hadith se encuentra en Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Muslim Imam Ahmad y otros libros. El narrador de ese hadith es Tamim ibn Aus al-Dari, radiyallahu anhu, un sahabi conocido que falleció en el año 40 después de la Hijra. Para los que ya conocen esa palabra nasiha en su contexto más común, más familiar, que es dar un consejo, los musulmanes usamos esa palabra mucho entre nosotros. Decimos, por ejemplo, a uno que respetamos, por ejemplo, uno que es mayor que nosotros, cuando tenemos un problema y queremos un poco de conocimiento, queremos un consejo de uno que le vemos como un tío, por ejemplo. Le vemos en la mezquita, le decimos: hermano, tengo un problema, ¿podemos hablar? Necesito un poco de nasiha. Quiero explicarte mi problema para que me aconsejes cómo debo hacer. Esa palabra se usa en su contexto correcto, está bien usarla así. Si una hermana ve a otra hermana vistiéndose de manera que no se debe, haciendo algo que no se debe, le toma por la mano en privado y dice de manera muy suave: hermana, ¿podría darte una nasiha? Que quiero explicarte algo, quiero aconsejarte de algo, decirte algo que debes hacer que no estás haciendo. Para los que estamos acostumbrados de escuchar nasiha en este contexto, a veces nos puede sorprender este hadith que nos explica que la nasiha es mucho más general, mucho más profundo que esto. Sí, eso es parte del significado, de aconsejar a alguien. Pero, obviamente, cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo que esta religión, el Islam, es nasiha, y dijo que es nasiha a Allah, no es posible aconsejar a Allah, no es posible aconsejar el libro de Allah, el mensajero de Allah. Tal vez los musulmanes, los líderes y la gente común, los plebeyos, sí, pero
la primera parte del hadith, tener nasiha con Allah, con su libro, con su mensajero, nos enseña que esta palabra nasiha tiene un significado mucho más profundo, mucho más común o general que estamos acostumbrados a escuchar. Para entender eso mejor, vamos a mirar la raíz lingüística de la palabra y unos ejemplos que los árabes usaban en el pasado para esta palabra. Nasiha viene de una raíz, de un verbo que es nasaha, que puede decir aconsejar, pero puede significar otras cosas también. El Sheikh Hafidhahullah Ta'ala en el libro da ejemplo de un uso que era común en el pasado, que era nasaha ar-rajulu thawbahu idha khata, que los árabes antiguamente decían que un hombre daba nasiha, nasiha a su ropa cuando lo cosía. Por ejemplo, yo encuentro mi camisa que tiene un hueco que se está rompiendo y yo tomo aguja con hilo y empiezo a arreglarlo. Eso se llama nasiha. Si se puede entender esta relación entre el consejo que se da a otro hermano y este uso lingüístico que es arreglar algo que está rompiéndose, vemos que hay una relación entre los dos. Otro ejemplo lingüístico. A veces, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ordeñaban una vaca, un animal para leche, mezclaban con agua. De hecho, es sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam echaba agua a la leche a veces. La leche que no tiene nada mezclado, que es leche pura, que no tiene nada mezclado, se llama labanun nasih, que es leche pura, no ha sido mezclada con nada. Esto también nos ayuda a entender el significado de aconsejar. Cuando vemos la relación entre hermanos, cuando le estamos aconsejando uno a otro, la relación entre los hermanos es algo puro, no está mezclado con otros motivos. Que estoy diciendo al hermano, debes hacer esto porque yo quiero algo de él. No, es puro. Este consejo que le estoy dando es para él. No estoy tratando de sacarle plata o no quiero nada de él. Esto es puro. Así que nasiha, la raíz lingüística de la palabra, tiene que ver con la pureza. Otro ejemplo lingüístico. Los árabes decían, cuando el hombre que trabajaba con oro para hacer joyas y eso, para las mujeres, para llevar, a veces el oro se mezcla con algo. El que trabaja con oro para hacer el collar, para hacer el anillo y eso, primero lo derrite, después lo coloca en la forma que él quiere. A veces, incluso hoy en día, el oro se mezcla con algo más, con otra materia que es menos caro. El mismo trabajador que derrite ese oro, a veces si es algo viejo que ya ha sido mezclado con algo, lo derrite una vez y saca lo que está dentro que no es puro, que no es oro. La otra material se puede separar. Cuando hacían eso, el que trabajaba con el oro estaba sacando para dejar solamente el oro puro. Lo llamaban dhahabun nasih, oro puro. Pues cuando miramos la relación de estos ejemplos, cuando tiene que ver con lo que ya conocemos y es muy común entre los musulmanes cuando estamos hablando uno con otro, cómo tiene que ver con el consejo que damos, esa relación que tenemos con uno a otro, como debe ser entre hermanos en fe, hermanas en la fe, debe ser una relación pura. Igual que el hombre que está arreglando su camisa que tiene huequitos,
Tu hermano, cuando tiene algunos pecados, cuando tiene algunos errores, tú le aconsejas para hacerle completo. Esa relación entre tú y él es una relación pura, de amor por Allah. No es que estás tratando de engañarle para sacarle plata. Esa relación es pura. Tener esta relación pura, de tener la relación como debe ser, esta pureza, esta es nasiha. Ahora vamos a mirar cómo debe ser esta relación entre nosotros, tener esta relación pura con Allah, con el libro de Allah, con el mensajero de Allah y con los siervos de Allah, los líderes y la gente común. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo que ad-din an-nasiha, la religión es nasiha, y lo repitió 3 veces. Todos los que estaban escuchando estaban escuchando muy bien, porque querían entender por qué está repitiendo. Si está repitiendo, debe ser importante lo que va a decir después. Ellos querían más detalles, por eso hicieron la pregunta que hicieron. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam explicando que para practicar Islam, ¿cómo se debe practicar? Se tiene que tener esta relación pura con Allah, con el libro de Allah, con el mensajero de Allah y con los siervos de Allah, los líderes y también la gente común. Si nosotros pusiéramos en práctica este hadith de tener nasiha con nuestro Señor, con el libro de nuestro Señor, con el mensajero de nuestro Señor, con los siervos de nuestro Señor, sus líderes y la gente común, nosotros viviríamos en una felicidad en esta vida y, más importante, tendremos la felicidad de la otra vida. Seremos en esta vida hermanos, verdaderamente hermanos que aman uno a otro, porque seremos unidos por una sola aqida y eso nos haría unidos en nuestra vida. Vamos a intentar mirar algunos comentarios acerca de este hadith por el Sheikh Hafidhullah Ta'ala, con la esperanza de poner en práctica mejor, tratando de conseguir esta felicidad en esta vida y, más importante, en la otra vida. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo que la religión es nasiha, primero con Allah. ¿Cómo puedes tener nasiha con Allah? Esa relación pura con tu Señor es creer en Él, subhanahu wa ta'ala. ¿Y cómo vas a entender quién es Allah? Por conocer sus nombres y atributos que Él menciona en su libro y que el mensajero sallallahu alaihi wasallam menciona en los hadith auténticos. Así es que conocemos a Allah, conocer sus nombres y atributos. Estudiar en el Corán. ¿Qué significa cuando Allah dice Él es al-Hayy al-Qayyum? Al-Hayy, el que siempre estaba vivo, nunca nació, que siempre va a estar vivo, no va a morir. El que está vivo. Al-Qayyum, el que sostiene todo y que mantiene todo el universo. Que Allah es Ar-Rahman, el más misericordioso. Eres Al-Hakim, el que es más, tiene conocimiento y sabiduría. Eres Al-Qawi, el más fuerte, el Aziz, el más poderoso. Estudiando esos nombres y atributos es como conocemos mejor a Allah. Eso es parte de tener nasiha con Allah. Entender quién es Él. Estudiar los libros de Tawhid. Estudiar los libros de los nombres y atributos de Allah. Y en nuestro estudio de los nombres y atributos de Allah, tenemos que tener el entendimiento correcto de esos nombres. Porque hay gente desviada que tienen mal entendido esos nombres. Por ejemplo, hay algunos que dicen
acercaré la mano de Allah. Allah dice en su libro, después de crear a nuestro padre Adam, alayhi salam, y mandó a todos los ángeles a postrarse a él. Y Iblis, Shaitán, que era un jinn, no un ángel, como dicen los cristianos, que después se cayó, no, nunca era un ángel, era un jinn para empezar, que es otro ser. También era mandado a postrarse a él y no quiso hacerlo. Por eso fue castigado. Y Allah le dijo que por qué no quiere postrarse, lima khalaqtu biyadayya. ¿Por qué no te prostras a lo que yo he creado con mi mano? Así que uno de los atributos de Allah es que Él tiene mano, Él tiene cara. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Todo en el mundo va a perecer y va a permanecer, no va a perecer. La cara de tu Señor, que es lleno de honor, de majestía. Atributos así de Allah subhanahu wa ta'ala, tenemos que entender bien quién es nuestro Señor. Hay gente que toman esos atributos y nombres y no tienen mal entendido. Algunos que dicen que la mano de Allah, lo que significa en verdad es el poder de Allah. Porque si nosotros decimos que Allah tiene una mano, nosotros tenemos una mano, entonces estamos diciendo que Allah es como nosotros, porque eso no se puede decir. No, así no es. Nosotros tenemos manos, sí. Allah tiene mano, sí. Pero la mano de Allah es como la nuestra, no. No. El reloj tiene mano, ¿es como la tuya? No. Entonces, di como Allah dijo, que Él tiene mano, pero no es como la tuya. Así es que tenemos que entender los nombres y atributos de Allah, como Allah dice, "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir". No hay nada como Él, absolutamente nada parecido a Él. Y Él es el que oye todo, ve todo. As-sami'ul basir. Todos sabemos que nosotros oímos, que nosotros vemos, pero nuestro oído es como el oído de Allah. No, Él escucha todo al mismo tiempo. Nosotros solo escuchamos lo que está cerca de nosotros. Y si no hay mucho ruido. Nosotros vemos y Allah ve. Nuestra vista es como la vista de Allah. No, nosotros solo vemos lo que está cerca de nosotros. Allah ve todo que existe en el mismo tiempo. Así que tenemos que entender que los atributos de Allah, Él los tiene, pero no son como algunos atributos que nosotros también tenemos que se llaman la misma cosa. La vista nuestra no es como la vista de Allah. Entender y estudiar los nombres de Allah, los atributos de Allah, eso es parte de tener esa nasiha a Allah. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y solo a Él es parte de tener nasiha a Allah. Decir, sin equivocar, que Allah no tiene nada ni nadie igual a Él, que merece ser adorado, es parte de tener nasiha a Allah. Obedecer a Allah en lo que Él nos manda es parte de tener esa nasiha a Allah. Dejar lo que Allah prohíbe es parte de tener nasiha a Allah. Amar los que Allah ama y dice que ama los creyentes en su libro es parte de tener nasiha a Allah. Odiar a lo que y a los que Allah informa que odia en su libro es parte de tener nasiha a Allah. Luchar en contra de los que luchan la religión de Allah es parte de tener nasiha a Allah. Reconocer las bendiciones de Allah y dar las gracias por ellas es parte de tener nasiha a Allah. Eso es parte de la breve explicación que dio el Sheikh acerca de
cómo tener nasiha a Allah, creer en Él, adorarle. ¿Cómo es que vamos a tener nasiha al libro de Allah? Primero, entender bien qué es el libro de Allah, el Corán. Creer, tener la fe, la certeza de que esas son las palabras de Allah. Cuando tú dices, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, estas son las mismas palabras de Allah. Allah habló con estas mismas palabras. No fue que Él habló acerca de otra cosa y Jibril alayhi salam vino al mensajero sallallahu alayhi wasallam y lo interpretó de cierta manera y el profeta sallallahu alayhi wasallam fue el que dijo esas palabras y cambió y solo estaba interpretando el significado. No, estas son las mismas palabras, cada letra en el libro de Allah es lo que Allah dijo, exactamente, letra por letra. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, las mismas palabras de Allah. Allah reveló esas palabras, hablándolas a su mensajero, a su ángel, Jibril alayhi salam, quien vino y los dijo al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien los dijo a sus compañeros, radiyallahu anhu, quien los dijo a los tabi'in y las otras generaciones hasta que han llegado a nosotros. Lo que recitamos en nuestra oración de pie, eso es el Corán. Lo que está escrito en el libro, esto es el Corán. No es como algunos desviados tienen mal entendido que el Corán está en el cielo y lo que tenemos escrito en nuestro mushaf, en nuestro Corán y lo que nosotros recitamos en la oración es solo como una explicación o interpretación. No, estas son las mismas palabras de Allah. Él las reveló. Las palabras de Allah son revelación, no son creación. Él no creó esas palabras, las reveló, los dijo. El Corán, el libro de Allah, son las mismas palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Este libro está preservado y protegido por Allah subhanahu wa ta'ala, como dice, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Somos nosotros que revelamos este libro y somos nosotros que lo vamos a proteger y preservar. Aunque los enemigos del Islam quieren cambiar las palabras de Allah, no van a poder. Ese libro está protegido en las páginas en donde están escritas y en los pechos de los creyentes, los que tienen memorizados el Corán. Y ese libro va a permanecer protegido hasta finales del tiempo. Nadie podrá cambiarlo. Tener esta creencia, esa certeza de que esto lo que leemos en el Corán es lo mismo que Allah dijo a Jibril, que Jibril dijo a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo a los compañeros, las mismas palabras, es parte de tener nasiha al Corán. El Corán es un milagro. Si todos los jinn y todos los seres humanos juntos, desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo, si todos se juntaron para producir un libro parecido al Corán, no podrían. De hecho, si todos los seres humanos ayudaban uno a otro solo para producir 10 suras, para escribir 10 suras iguales a las del Corán, incluso las cortas, no podrían. Si todos los seres humanos se juntaron para escribir una sola sura, no podrían. Las palabras del Corán, si estudiamos lo milagroso que son, la elocuencia de esas palabras y como Allah las dijo, no hay nada parecido. Los que han estudiado la poesía en diferentes lenguas, que saben la belleza de la lengua y pueden apreciar cómo un poeta puede hacer bellas las palabras y los significados. Si uno aprende árabe, primero estudio poemas en español y después poemas en árabe y entiende, va a dejarlos de español. ¿Por qué? Porque la poesía árabe es profunda. La lengua árabe es profunda.
no me acuerdo cuántos son, dicen que hay cierto número de palabras en español, en inglés, en árabe. El número si miras un diccionario árabe, es grandote. Tiene muchas palabras, yo no sé cuántas, muchísimas. Y son muy profundas. Para mí, comparar la poesía de cualquier otra lengua con la árabe no hay ninguna comparación, porque es más bella la lengua árabe. A pesar de eso, los mejores poetas en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eran los mejores, la poesía de aquel entonces no es como la poesía de hoy en día. Lo de aquel entonces era mucho mejor, pero incluso la poesía de ellos no era nada comparado al Corán. La belleza de las palabras del Corán es algo que no se puede comparar con nada. Tener esa creencia es parte de tener nasiha con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Tener ese respeto y reverencia al libro de Allah, de recitarlo con la recitación propia, aprender cómo decir bien las palabras y cada letra de árabe. Es difícil para algunos, especialmente los que son mayores, aprender otra lengua y decir bien como ese bod y ese ghain y el suad y esas letras. Pero cansarse aprendiendo eso tiene su recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es parte de tener nasiha al libro de Allah, recitarlo bien, recitarlo con voz bella, porque es un libro bello, hermoso, es parte de tener nasiha al libro de Allah. Tal vez más importante que la recitación bella es lo que recitamos del Corán, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Eso es parte de tener nasiha al libro de Allah. De refutar a la gente que mal entiende y están predicando ideas desviadas acerca de interpretaciones equivocadas acerca del Corán. Es parte de tener nasiha al libro de Allah. De aprender el halal y el haram y el haram en el libro de Allah y ponerlos en práctica en nuestras vidas es parte de tener nasiha al libro de Allah. De contemplar los significados de lo que leemos en el Corán, de lo asombroso que son las palabras, es parte de tener nasiha a Allah. De aceptar y creer en la veracidad de lo que leemos en el Corán. Y saber que lo que está muy claro en el Corán es la verdad y lo que tal vez no entendemos del Corán no es una equivocación, sino que nosotros somos lo que no entendimos bien, es parte de tener nasiha a Allah. A leer en el Corán que algunas cosas que Allah cambió, se puede leer y un desviado podría entender mal de versículos en el Corán que se permite tomar alcohol, porque en Surat An-Nahl se dice que el alcohol es una bendición. Eso está presente en el Corán para enseñarnos que la religión fue revelada en fases y las prohibiciones vinieron después. Uno no debe malentender, olvidar en una parte del Corán la prohibición del alcohol, mirando a lo que sigue sus propios deseos, que el alcohol es una bendición. Tener este malentendido, no. Entender bien que hay cosas en el Corán que dice que sí y después vino la revelación que no. Saber esto es parte de tener nasiha al libro de Allah. Y invitar a los otros a leer el Corán y entender y someterse a las leyes del Corán es parte de tener nasiha al libro de Allah. Tercero, el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo que tener nasiha al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es parte de tener esa nasiha de la religión. Para tener nasiha al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam tenemos que creer que todo lo que él dijo es la verdad. Lo que él nos mandó a hacerlo, hacerlo. Lo que él nos prohibió hacerlo, dejarlo. Y lo que él nos enseñó de cómo adorar a Allah así, no de otra manera. Esto es tener nasiha al mensajero de Allah. Creer en la verdad de lo que él dijo,
obedecerle en lo que Él mandó, dejar lo que Él prohibió y seguir su sunnah adorando a Allah y no adorar a Allah de ninguna otra manera. Seguir su sunnah. Esto es tener nasiha al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Eso es lo que nuestro Señor, subhanahu wa ta'ala, nos manda a hacer en su libro. Uno no puede seguir el Corán y dejar la sunnah, porque el Corán nos manda obedecer la sunnah. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Allah. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lo que el mensajero les da, cógelo. Y lo que el mensajero les prohíbe, déjalo. Eso es parte de tener nasiha al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de amarle más que nosotros amamos a nuestros propios, a nosotros mismos, a nuestros propios padres, a nuestros propios hijos. Es parte de tener nasiha al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de leer su sunnah, de tratar de entenderlo, de no decir acerca de algo de la religión sin conocimiento de la sunnah. Es parte de nasiha a la sunnah. Si no sabemos decir que no sé, eso es parte de tener nasiha al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, con su sunnah. Parte de tener nasiha al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es de amar sus compañeros, de amar sus familiares, los creyentes, ellos, y de refutar a cualquier persona que habla mal acerca de ellos, porque fue a través de ellos que nos llegó la religión. Ellos fueron los que predicaron la religión después de su muerte, sallallahu alaihi wasallam. Si no fuera por ellos, nosotros no conoceríamos la religión del Islam. Así que le amamos a todos los compañeros del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, y los defendemos de los que hablan mal de ellos. Después el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, dijo que la religión es tener nasiha a los musulmanes, sus líderes y la gente común. Parte de tener nasiha a los musulmanes, los líderes de los musulmanes, es obedecerlos. Si estamos en un país y el país tiene un líder musulmán, un rey, un presidente, un primer ministro, obedecerle siempre que no nos manda desobedecer a Allah. Cualquier cosa que nos manda a hacer, obedecerle. Eso es parte de tener nasiha a los líderes de los musulmanes. No es posible practicar esa religión sino en congregación. Y no es posible tener la congregación sin un líder. Y no es posible tener un líder sin obedecerle. Eso es necesario para la religión. Hay que tener líderes de los países. Cada mezquita necesita su imán para dirigir la oración. Cada ejército necesita su comandante para mandar. Cada escuela necesita su principal. Cada casa necesita su padre para cuidar las cosas. Eso es necesario, tener un líder. Y solo va a funcionar el papel del líder si nosotros lo obedecen. Parte de dar esa nasiha a los líderes de los musulmanes es nunca tratar de echarles, de tomar armas y echarles, y ser nosotros los dueños del país, porque él no manda bien. Pues vamos a echarle, ser nosotros los que son líderes del país. No tratar de hacer esto es parte de tener nasiha a los líderes de los musulmanes. ¿Eso quiere decir que todos los líderes de los países musulmanes son perfectos y son los mejores musulmanes? No. Son seres humanos, se equivocan. Pero el mensajero sallallahu alaihi wasallam nos enseñó cómo tener esa nasiha cuando los líderes se equivocan. En privado, tomarles por la mano y decirles de manera suave que usted se ha equivocado en esto. Si eso no es posible, si no puedes ir a hablar con él, te callas la boca. No hablas mal de él en público. Parte de tener nasiha a los líderes de los musulmanes es no hablar mal de ellos, no ir difundiendo sus errores en público, en los periódicos, en las noticias, en la khutbah, diciendo a toda la gente que el presidente se equivocó en eso y él es mal en eso y él desobedece a Allah en esto.
eso no es parte de la religión. Obedecerles siempre que no nos mandan desobedecer a Allah. Porque si no hacemos esto, vamos a encontrar algo que es mucho peor. Te voy a contar una experiencia de un señor que yo conocí, un refugiado iraquí en Estados Unidos. Él dijo que en tiempos de Saddam Hussein, y todo el mundo todos dicen que Saddam Hussein no era muy buen líder, era líder muy malo, pésimo. Nadie le amaba. Pero ¿qué pasó? Cuando le echaron, ¿qué pasó con la situación del país? Ese señor, ese viejito iraquí me dijo que las cosas estaban como malitos en los tiempos de Saddam. Pero cuando él se fue, fueron muchos peores, muchísimos peores, un caos. Y todos los iraquíes estaban llorando para que regresara Saddam. Porque al menos había estabilidad en el país, vivían sus vidas. Cuando él se fue, fue mucho peor. Y eso es lo que pasa. Esa es la recompensa, ese es el castigo que Allah da a la gente que tratan de echar a los líderes musulmanes. Dejarles, obedecerles, es tener nasiha a ellos como Allah nos manda. Y eso no quiere decir que estamos mintiendo y diciendo que ellos son muy buenos cuando son malos. No. Si son malos, eso es entre ellos y Allah. Y nosotros si tenemos capacidad de aconsejarles en privacidad, tenemos que hacerlo. Si no podemos, hacemos dua por ellos. Sí, nosotros hacemos dua a Allah, pedimos a Allah que ayude a los líderes musulmanes a ser mejor. Si no podemos hablar con ellos directamente, hacemos dua por ellos. Uno de los ulama de los Salaf, si no me equivoco, fue Abdullah ibn Mubarak. Dijo que si yo supiera que tuve una sola dua que Allah iba a responder, haría dua por el líder musulmán. Porque si yo hago dua por mí mismo, yo soy el único que se va a aprovechar de esa dua. Pero si yo hago dua para el líder musulmán, todos los musulmanes se aprovechan. Nosotros debemos dejar de ser egoístas y pensar en nosotros mismos. Y a veces nos sentamos en nuestra casa mirando las noticias, diciendo lo malo que es el presidente y el primer ministro y el rey. Y mira lo que está haciendo, está muy claro que está muy equivocado. Y si yo fuera el presidente, haría un trabajo mucho mejor. Pero yo tengo que mirar mi propia casa. ¿Yo estoy haciendo lo mejor que puedo con mis propios hijos? ¿O yo tengo problemas que yo no estoy resolviendo con mi propia familia? Yo tengo cosas en mi vida muy pequeñita, que es muy limitada, que la gente que yo estoy responsable de cuidarlos, que no estoy haciendo muy buen trabajo. Pero es muy fácil para mí decir que el presidente que manda un país entero está haciendo mal trabajo. Yo no puedo cuidar 10 personas, pero 10,000 y 10 millones, para mí, yo tengo la solución listo. Y decir que es muy fácil. Él está haciendo mal. Mira, si yo fuera el presidente, yo sería mejor. ¿Sabes qué? Yo soy muy ignorante. Y todos los que hablan así como yo, sentados en su casa, no haciendo su trabajo con su propia familia, si llegaran a ser presidentes, se darían cuenta que no es tan fácil como ellos se imaginaban. Y tal vez harían trabajo mucho peor que el presidente, porque no sabían la presión que él tiene, las dificultades que están ante él. No hablar mal de ellos, hacer dua por ellos. Eso es parte de tener nasiha a los líderes, a los musulmanes, como manda Allah subhanahu wa ta'ala. Últimamente el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo que tener nasiha a los musulmanes, la gente común, todos tus vecinos, toda la gente de tu mezquita, todos los creyentes que están cerca de ti, la gente común. ¿Cómo debes tener nasiha a ellos? Ayudarles cuando necesitan ayuda, enseñarles si son ignorantes, decirles que hacerlo bien de su religión cuando no lo están haciendo, decirles
muy suavemente, dejar de hacerlo mal si se están equivocando. Si les encuentras haciendo algún pecado, no vas a publicarlo y decir a toda la gente que fulano está haciendo tal y cual. No, ir a hablar con él, no hablar de él con la gente, ir a hablar con él, a decirle que hermano, no hagas así, Allah no ama esto. No ir publicando sus errores y sus pecados, es parte de tener nasiha, de amar por tu hermano lo que tú amas por ti mismo, de amar, de odiar para tu hermano lo que tú odias para ti mismo, de tener respeto a los que son mayores que tú, de tener misericordia a los que son menores, de no engañar a los otros creyentes, de no envidiar a los otros creyentes. Eso es parte de tener nasiha, de protegerles cuando necesitan, proteger su propiedad y proteger su honor y su reputación, a decirles que hagan lo bueno y dejan lo malo. Todo eso es parte de tener nasiha a los creyentes, la gente común. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a adorarle, a darle gracias por sus bendiciones, a tener nasiha a él, a su libro, su mensajero y todos los siervos de él, sus líderes y la gente común. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.